Bueno, el día de hoy queremos ilustrar no solo a la comunidad académica, sino también a cada uno de los cibernautas que se conectan a través de las diferentes plataformas digitales para efectos de que conozcan cuál es el borrador de proyecto de ley que pretende presentar el Gobierno Nacional ante el Congreso de la República a efectos de convocar una asamblea constituyente. ¿Con qué propósito? Con el objetivo de modificar, de cambiar la Constitución Política de 1991. Esta Constitución Política del 91, que tantos logros, que tantas conquistas le ha dado al Estado social, constitucional y democrático de derecho colombiano. Pero sin más preámbulos, revisemos muy bien en qué consiste esta propuesta del Gobierno Nacional, específicamente presentada por el Ministerio de Justicia. Pues bien, como ustedes lo están viendo en pantalla, este proyecto de ley que tiene como propósito la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente de esta Constitución que ustedes están viendo en pantalla, pues tiene asidero en el artículo 374 de la misma Constitución. ¿Por qué es tan importante hacer énfasis, hacer hincapié en este asunto? Porque la Constitución de 1886 no preveía, no tenía dentro de su contenido dogmático y orgánico, dentro de su articulado, posibilidades, procedimientos y formas de modificación de la propia Constitución. Esta Constitución, la nuestra, la de 1991, pues preceptúa en el artículo 374 que existen tres grandes posibilidades, tres grandes formas de cambiar, de modificar la Carta Política. La primera de ellas es a través del Congreso de la República por medio de los famosísimos actos legislativos. Quiero que entiendan que no todas las personas que están viendo este video son abogados, que no todos son estudiantes de derecho, por lo tanto apelaré a palabras poco técnicas que no revistan tanto tecnicismo ni jurídico ni académico a efectos de que todos puedan comprender y entender a cabalidad. Entonces tenemos que un acto legislativo es la primera forma, la primera posibilidad de reforma contenida en el artículo 374 de la Carta Política de 1991 y es el Congreso de la República, es decir, la Cámara de Representantes y el Senado de la República los que pueden modificar la Constitución conforme a esta disposición. La segunda opción es a través de una asamblea constituyente, que es el caso que nos convoca hoy en este video. Y la tercera opción es de manera directa, votando un referendo, que es uno de los 7 mecanismos de participación ciudadana, conforme a la ley 134 y como lo preceptúa la ley 1757 del año 2015. En tal sentido, pues, vamos a revisar que también señala la Constitución del 91 en su artículo 376. Mediante ley aprobada por mayoría de los miembros de una y otra Cámara, es decir, por Cámara de Representantes y por Senado de la República, el Congreso dispondrá, o más bien podrá disponer, que el pueblo en votación popular decida si convoca o no una asamblea constituyente con la competencia, el periodo y la composición que la misma ley determine. Es decir, este proyecto de ley que se convierte en ley de la República si el Congreso así lo determina, pues debe de fijar unos parámetros concretos. El primero de ellos es la competencia, es decir, ¿para qué la Asamblea Constituyente? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la teleología? ¿Cuál es el propósito? Debe de definir el periodo, por cuánto tiempo, por 4 meses, se instaura la Asamblea Constituyente por 6, por 10, por 4, por 2, debe de ir claramente definido en la ley. Y por último, la composición, es decir, cuántas personas van a conformar la Asamblea Nacional Constituyente, de partidos políticos, de circunscripción nacional, es decir, elegidos en todo el país, de circunscripción territorial, es decir, elegidos por departamentos, o a través de las minorías políticas, indígenas y demás. Esto debe de contener la ley y el artículo 376 que están viendo en pantalla, que fue edificado en la Constitución de 1991, así lo señala. Pues bien, el ministro Eduardo Montealegre Linet, que ya no es ministro porque fue despedido de su cargo por parte del presidente de la República, fue la persona quien presentó entonces el proyecto de ley, o más bien
el borrador de proyecto de ley, porque hasta la fecha, hasta este momento que estamos grabando este video, no ha sido radicado todavía en el Congreso de la República. Pero les muestro en pantalla que en la página del Ministerio de Justicia, que es el portal web oficial institucional, reposa el proyecto de ley, como ustedes lo pueden observar. Y entonces vamos a mirar qué dice el proyecto de ley. El proyecto de ley señala como título que es por medio del cual se dispone que el pueblo colombiano en votación popular decida si convoca a una asamblea constituyente. En tal sentido, miremos pues el paso a paso de la ley o del proyecto o del borrador de ley que se pretende tramitar. El artículo segundo señala que la composición de la asamblea constituyente, pues entonces debe estar conformada de la siguiente manera: por 71 delegatarios elegidos por votación popular mediante el siguiente sistema. Mucho cuidado. 44 delegatarios de esa asamblea elegidos de listas presentadas por la circunscripción nacional. ¿Esto qué significa? Que son listas como las que vemos en Cámara de Representantes, en Senado de la República, las listas que se presentan a nivel territorial en las elecciones locales para consejos municipales, para asambleas departamentales, solo que en este caso será a nivel nacional. Tenemos también, según lo señala este borrador de proyecto de ley, 2 delegatarios pertenecientes al pueblo afrodescendiente, elegidos de listas presentadas por el pueblo afrodescendiente, de los cuales uno deberá ser mujer. Es importante que de los 44 delegatarios señala que la mitad de los mismos o de estas listas deben de ser mujeres. Importante también señalar que dentro de esos 71 delegatarios que propone este borrador, pues tiene contemplados 2 delegatarios pertenecientes al pueblo indígena, elegidos de listas presentadas por el pueblo indígena, de los cuales uno deberá ser mujer. 2 delegatarios pertenecientes al pueblo campesino, elegidos de listas presentadas por el pueblo campesino, de los cuales uno deberá de ser mujer. 2 delegatarios pertenecientes al pueblo víctima del conflicto armado, elegidos de listas presentadas por el pueblo víctima del conflicto armado, de los cuales uno deberá ser mujer. 2 delegatarios pertenecientes a los sindicatos, elegidos de listas presentadas por los sindicatos, de los cuales uno también deberá ser mujer. 2 delegatarios pertenecientes al pueblo joven, elegidos de listas presentadas por el pueblo joven, de los cuales una deberá ser mujer. 2 delegatarios pertenecientes al pueblo rom, lo que llamamos comúnmente en el argot popular como el pueblo gitano, elegidos de listas presentadas por el pueblo rom, de los cuales uno deberá ser mujer. 2 delegatarios pertenecientes al pueblo raizal y palenquero, elegidos de listas presentadas por el pueblo raizal y palenquero, de los cuales uno deberá ser mujer. 6 delegatarios pertenecientes al pueblo colombiano en el exterior, elegidos de listas presentadas por el pueblo colombiano en el exterior, de los cuales 3 deberán ser mujeres. 2 delegatarias pertenecientes a las madres cabeza de familia, elegidas de listas presentadas por las madres cabezas de familia. 3 delegatarios pertenecientes al pueblo LGBTIQ+, elegidos de listas presentadas por el pueblo LGBTIQ+. Ojo. Entonces, estas personas que acabo de mencionar, o estos delegatarios, la suma total da 71. Quiere decir que este borrador de proyecto de ley que el gobierno nacional a través del Ministerio de Justicia tiene en su portal web, contempla 71 personas que van a conformar la Asamblea Constituyente. Tengan mucho cuidado con este parágrafo porque ha generado una hecatombe jurídica, o ha generado asimismo un galimatías gigantesco en la comunidad jurídica, y es que señala lo siguiente: revístase al presidente de la República de precisas facultades extraordinarias por el término de 6 meses contados a partir de la fecha de publicación de la presente ley, para expedir normas con fuerza material de ley, en las que precise los requisitos para ser delegatario, la definición de cada uno de los mencionados grupos y las generalidades del mecanismo democrático interno. Mucho cuidado y mucha atención, porque significa entonces que si este borrador o este proyecto de ley finalmente se tramita en el Congreso y el Congreso lo aprueba, el presidente de la República automáticamente, desde la promulgación de la ley, queda revestido de facultades expresas. ¿Para qué? Para expedir normas con fuerza material de ley. Eso significa que el presidente prácticamente usurparía
las funciones del legislador, es decir, las funciones de la Cámara y del Senado para expedir todas las normas con fuerza de ley que considere pertinentes. Esto resulta ser un boquete y un abismo un poco complejo. Es importante señalar que el artículo tercero señala como competencia, porque recuerden que el artículo 376 de la Constitución dice que uno de los componentes que debe de preservar la ley es la competencia. Y en tal sentido señala que esta Asamblea Constituyente podrá reformar, escuchen bien, la totalidad de la Constitución Política de 1991. Esto indudablemente despeja cualquier atisbo o asomo de duda existente sobre el particular. Este borrador de proyecto de ley pretende que la Asamblea Constituyente, que se va a implantar, si así se aprueba, por supuesto, pues tiene las facultades para reformar la totalidad de la Constitución. Otro elemento importante es que no puede revocar el Congreso, algo que sí ocurrió en el año 1991, que con la implantación, con la puesta en funcionamiento y en marcha de la Asamblea Constituyente de 1991, automáticamente el Congreso, que había sido elegido en el año 1990, fue clausurado, es decir, cerró sus puertas. Fueron, perdónenme la expresión, repito, esto no solamente es para abogados ni para estudiantes de derecho, sino para la comunidad en general, pues fueron despedidos de sus cargos los congresistas. En este caso, señala la ley o el proyecto de ley que no será revocado el Congreso, es decir, el Congreso actual pues quedará incólume sus curules, su conformación. Señala asimismo que como limitaciones, esta Asamblea Constituyente tendrá que respetar los compromisos previos en materia de tratados internacionales sobre derechos humanos. Es decir, los tratados internacionales sobre derechos humanos que ya han sido suscritos por Colombia no podrán ser revocados, no podrán ser trastocados, no podrán ser tocados, sustituidos o modificados por la Asamblea Constituyente. De igual manera, señala que las normas del jus cogens, es decir, del derecho internacional, tampoco serán modificadas. La prohibición de retroceso en materia de derechos fundamentales quiere decir que aquellos derechos fundamentales, aquellas prerrogativas que ya están constitucionalmente implantadas en Colombia, pues esta Asamblea Constituyente no podrá tocarlas, no podrá modificarlas. El artículo cuarto de este borrador del proyecto de ley indica y preceptúa que la fecha de inicio de este ejercicio constituyente pues será durante 3 meses, me disculpo, 3 meses contados a partir de la instalación, la cual ocurrirá 30 días calendarios después de la declaración de la elección de sus delegatarios. ¿Qué significa? Que en el momento en el que se eligen los 71 delegatarios, pasarán 30 días calendarios y digamos, al transcurrir, al curso de estos 30 días, pues iniciarán los 3 meses que durarán sesionando los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, que recuerden son 71 o serían 71, para que se proceda con lo pertinente. De igual manera, es importante señalar que el artículo quinto de este borrador indica las 2 preguntas, porque se contemplan 2 preguntas que se le van a formular en el tarjetón a las personas en el momento en el que sean convocadas a las urnas para que decidan, para que voten si aprueban, es decir, si votan sí o si niegan votando no. La siguiente pregunta: ¿está de acuerdo con convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que sesionará durante 3 meses contados desde su instalación, la cual ocurrirá 30 días calendario después de la declaración de la elección de sus delegatarios por parte del Consejo Nacional Electoral, con las siguientes características? Y la pregunta describe pues las personas que ya le dimos lectura en anteriores disposiciones normativas. Y por último, la casilla de sí o no. Esta sería la primera pregunta. La segunda pregunta que encontrarían los ciudadanos en el tarjetón, en el eventual caso que se convoque a esta Asamblea Constituyente, pues versa de la siguiente manera: ¿está de acuerdo con que la Asamblea Constituyente reforme la totalidad de la Constitución política, no revoque el Congreso, tenga como límites los compromisos previos en materia de tratados internacionales sobre derechos humanos, las normas del jus cogens, la prohibición de retroceso en materia de derechos fundamentales, así como el respeto al principio de no regresividad en derechos sociales?
¿Se deberá votar sí o se deberá de votar no? Ojo que me salté algunos artículos, puesto que este artículo 10º me parece fundamental. Remítase la presente ley, es decir, si se llegase a aprobar por parte del Congreso, la ley tiene que ser trasladada, tiene que ser remitida de inmediato a la Corte Constitucional. ¿Para qué? Conforme a las facultades expresas que la actual Constitución de 1991, en el artículo 241, numeral 2, le ha conferido a la Corte Constitucional, adelante entonces el correspondiente control que debe de hacer la Corte Constitucional solo sobre vicios de procedimiento en su formación. Repito, para las personas que no son abogados y que de pronto no conocen el procedimiento legislativo y constitucional, significa que la Corte Constitucional no podría entrar a revisar el fondo de esta ley aprobada por el Congreso, sino los vicios de procedimiento. Me explico. Si se convocó o no se convocó correctamente a las sesiones para debatir, deliberar, discutir y aprobar los artículos y la ley. Si no se tuvieron en cuenta las diferentes organizaciones, si no se publicó en la Gaceta del Congreso, si no se publicó en la Gaceta de la Cámara, digamos, el paso a paso, la minucia en la conformación de la ley, más no el fondo. Es decir, la Corte no va a analizar si la ley es buena, si la ley es mala, si la ley tiene un propósito loable, si no lo tiene. Lo que va a entrar a revisar expresamente, repito, conforme al artículo 241.2 de la Constitución, son los vicios de procedimiento para la conformación o formación de la ley. Importante señalar entonces también, me salgo ya ahora sí del borrador del proyecto de ley y nos vamos para el artículo 376 de la Constitución, en su inciso segundo, la cual señala a su tenor literal lo siguiente: se entenderá que el pueblo convoca a la asamblea, si así lo aprueba, cuando al menos una tercera parte de los integrantes del censo electoral así lo determinen. Esto significa que, como ustedes lo ven en este momento en pantalla, el censo electoral al 1 de octubre de 2025 estaba en 41.241.599 personas habilitadas para votar, de las cuales 21.213.190 son mujeres y 20.028.409 son hombres. Recuerden, la Constitución señala que una tercera parte del censo electoral, y si el censo electoral está por encima de los 41 millones de pesos, en una matemática de regla de 3 simple, arroja que debe estar aprobada esa convocatoria de elecciones de las dos preguntas que anteriormente revisamos por mínimamente 13.747.200 personas. Quiere decir que si salieron a votar, por ejemplo, 13.747.201, una votó por el no y las otras que estamos viendo en pantalla votaron por el sí, automáticamente queda aprobada. Es entonces la forma como se hace el equivalente para entender la manera en la cual estamos en este momento todos en una discusión sana, teórica, jurídica, analítica, académica, en aras de brindarles a todos las herramientas para entender, para comprender de una manera muchísimo más clara este asunto. Siendo así las cosas, espero que haya sido bastante clara esta exposición, bastante diáfana, puesto que la idea es que no fuera tan larga, pero sí muy concreta con los pormenores de lo que es hoy, repito, publicado por el Ministerio de Justicia, el borrador del proyecto de ley que pretende presentar al Congreso de la República para convocar a la gente para que decida si o no se aprueba la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que pretende, repito, reformar el orden constitucional que hoy tiene Colombia, la Constitución de 1991, e instaurar una nueva carta política. Gracias y nos veremos en un próximo episodio.